Buenos días, mi nombre es Ariel Herrera, soy estudiante de la Universidad Rómulo Gallego. Actualmente estoy cursando el segundo año de medicina en la sección 6. En esta oportunidad me corresponde hablar de mordedura y sutura. Mordedura es el daño, herida o señal que se hace al morder, especialmente lo que hace un animal sobre la piel de una persona u otro animal, o bien sea de persona a persona. Se localizan en áreas permanentes y salientes del cuerpo, entre ellos tenemos mejillas, labios, orejas, manos, entre otros. Una mordedura producida por un canino puede causar rabia o tétano, de modo que la persona que presente dicha mordedura deberá asistir a algún centro de salud donde allí le deberán brindar atención médica inmediata. Entre los tipos de mordeduras podemos encontrar las mordeduras producidas por humanos, que en ellas se observa la mordedura genuina, que es donde el agresor clava los dientes en su víctima, produciendo así heridas por desgarro o por desprendimiento de los tejidos. También son los dejados por la víctima en su defensa. La automordedura, que se desarrolla generalmente a partir del labio y lengua, que suelen acontecer en caídas o en crisis convulsivas. Los hematomas, que normalmente aparecen en las estructuras internas de la mucosa labial. Por otro lado, nos encontramos con las mordeduras producidas por caninos. Estas varían del tipo de raza que pertenezca a dicho canino. Las mordeduras básicamente pueden causar tres tipos de lesiones: perforación, dilaceración y aplastamiento. Los últimos tipos de mordeduras son los que tienden a contraer el mayor riesgo de causar heridas graves en las estructuras internas, incluyendo las fracturas de huesos o las cicatrices permanentes en la piel. Cualquier tipo de mordedura producida por un canino puede causar infección, pero las heridas más graves son aquellas penetrantes, ya que en estas se involucran las bacterias naturales de la boca de dicho canino sobre la piel de la persona que esté siendo atacada. Por tanto, en esta etapa será más difícil limpiar la herida. Entre las características podemos encontrar que las mordeduras producidas por un humano se observan de forma redonda, con un área difusa, un patrón de doble arco, equimosis y con marcas dentales, mientras que las mordeduras producidas por caninos se manifiestan de forma triangular, no equimosis y con presentación de tensión de los tejidos blandos. En cuanto a su clasificación, las mordeduras de defensa, estas son peculiares en sujetos que estén siendo estrangulados. Es muy profunda debido a la constricción de los arcos. No hay tratamiento y se localiza a la altura de los brazos, a la altura de las manos y a la altura de los dedos. La mordedura laxiva se produce durante la práctica sexual o en las alberaciones, como culminación de una éxtasis sexual. Es más frecuentemente encontrada en mujeres que en los hombres. Se localizan en los senos, en el cuello, en los labios inferiores o en las zonas eróticas de la mujer. En cuanto a la clínica y el diagnóstico, podemos observar que los síntomas más comunes que incluyen estas infecciones producidas por mordeduras son los hematomas, hemorragias, hinchazón, enrojecimiento, avulsiones, cortes, infecciones o laceraciones de los tejidos. La persona que presente dicha mordedura en el diagnóstico puede realizarse un autodiagnóstico. Sin embargo, esto no quita el asistir a algún centro de salud, donde allí el médico le deberá realizar un examen físico, donde se le evaluará el sitio anatómico de la mordedura, el tipo de herida y si presenta alguna infección. Para el tratamiento debemos tener en cuenta que las mordeduras producidas por caninos suelen variar de leve a potencialmente en la tasa de la mortalidad. Por tanto, se deben tratar rápidamente para así poder evitar infecciones o complicaciones traumáticas. Para ello tenemos lo que es la vacuna antitetánica, que es una vacuna inactiva que contiene la toxina de la bacteria, pero esta está desprovista totalmente de su toxicidad, de modo que una vez que sea inyectada pueda detener la bacteria. De no ser aplicada dicha vacuna en 5 o en más años, la persona puede aumentar el riesgo de contraer tétanos, que es otra enfermedad muy grave provocada por la toxina de una bacteria llamada Clostridium tetánico. Esto es debido a la contaminación de dichos germen o dichas bacterias. Nos encontramos con la penicilina, que estas combaten o matan bacterias específicas. Los antibióticos, que como todos sabemos nos ayudan a combatir las bacterias e impedir su reproducción. La amoxicilina, que es usualmente el antibiótico de elección para este tipo de infecciones producidas por mordeduras. Hablamos de sutura. Es una maniobra quirúrgica que consiste en unir los tejidos seccionados y el ligue de los vasos sanguíneos con el proceso de la cicatrización, o conocido también como tiempo quirúrgico, síntesis o reconstrucción. Todo esto se realiza con el
el objetivo de cerrar una herida con la función de proteger dicha herida de agresiones externas y aproximar la repitelación para que sea más sencillo. Entre los tipos de suturas nos podemos encontrar con el nudo simple, que este es el más utilizado en la atención primaria. La sutura discontinua, que es el más fácil y es aplicable en áreas que se encuentran sin exceso a tensión. La sutura continua, que es utilizada en heridas simples o lineales. Además, se utilizan en aquellas áreas con cuidado estético especial, es decir, donde la persona presente un cuidado especial estético. La sutura intradérmica continua, que se utiliza para eliminar los espacios muertos y crear ciertas posiciones en la piel de menor extensión. Se caracteriza por la rapidez y la resistencia y es utilizada o es aplicada con materiales reabsorbibles. El punto colchonero es un tipo de sutura que se puede realizar de forma vertical u horizontal. Está indicado para zonas de piel laxas con bordes que tienden a invaginarse o de mucha tensión. Las laceraciones del cuero cabelludo es donde aquellas heridas simples o lineales se pueden utilizar grapas. En caso de que las laceraciones sean medias o complejas, se pueden utilizar una sutura discontinua. En la sutura de esquina es para aquellas heridas triangulares que presenten esquinas difícilmente de reparar con un mínimo de dermis sobre la que actuar. En cuanto a la elección del material, es importante ya que se debe tener en cuenta una resistencia adecuada para así poder fijar los bordes de la herida sin que se desprenda el tejido. Para ello debemos utilizar el calibre mínimo que debe tener el hilo para dar a la sutura una resistencia adecuada. Se prefieren las agujas que ya vienen unidas o insertadas al hilo. Estos mayormente suelen venir por las industrias. Y el calibre mínimo necesario para fijar los bordes de la herida y que no se desgarre el tejido. En cuanto a los tamaños, tenemos que tener en cuenta que las suturas suelen tener un sistema numérico con la medida de 18, que es la más gruesa, la 38-40, que es la más pequeña, y a medida de que las cifras decrecen, el tamaño aumenta. Las suturas más finas son utilizadas en las microcirugías, mientras que las más gruesas se utilizan para aproximar el tejido óseo. El diámetro de una aguja determina el tamaño de la sutura. Los tamaños van disminuyendo hasta llegar al cero y finalmente los múltiples ceros nos indican un número o un tamaño de sutura aún mucho más pequeño. Esto fue todo, gracias.